Escuchemos el himno de la Fórmula 1 hecho por Brian Tyler, mismo que se ha replicado en mariachi, en piano, en versión rock, en instrumental y en flauta. De hecho, esta última versión se ha viralizado puesto que es el soundtrack de los memes de este deporte. Esta versión de flauta fue hecha por Víctor Abad. Recomiendo mucho que, si les gusta la Fórmula 1 y son tan freaks como yo de este deporte, sigan su canal de YouTube, F1, es ya historia de la máxima categoría del deporte motor. Sean bienvenidos al episodio 9 de Más que 3 puntos, enfocado en la crisis que vive la Fórmula 1. La temporada 2026 ha venido a ser una de las más controversiales, una de las menos disputadas, una de las más ridículas. En lo que llevamos de competencia, las palabras más repetidas son superclipping, lift and coast, que prácticamente se utilizan en distintos escenarios pero que tienen la misma finalidad, lograr la optimización de la batería eléctrica. La Fórmula 1 arruinó su propia revolución. Es una temporada de falsos rebases, se deben a la falta de batería, a un botón y, en muy pocas ocasiones, en verdaderas hazañas en el volante. En este parón de verano analizaremos el mundial en turno, la silly season y las nuevas reglas para 2027. Así que ponte cómoda, ponte cómodo y disfruta de este contenido. Estás escuchando el podcast de Más que 3 puntos. Empecemos con la ficción. Desde antes de que iniciara el campeonato en Australia, múltiples analistas y expertos de este deporte advertían que el mapa motor estaba mal configurado, que muchas escuderías pedían a sus pilotos que levantaran el pie del acelerador en las pruebas de pretemporada. Unos, más optimistas, decían que esto pasaba para esconder información. Esto es demasiado natural, esto pasa todos los fines de semana de Fórmula 1. Los viernes, que son los días de prácticas, generalmente a menos de que haya carreras sprint, las escuderías llegan a reconocer el circuito y a poner en punto sus bólidos, sus monoplazas. Generalmente no enseñan toda la potencia que tienen en el circuito en el que llegan, y esto pasa generalmente, o más bien esto pasa también en las pretemporadas. Esto es muy común que suceda, pero una vez llegados a Australia veíamos cómo los pilotos sí despegaban el pie del acelerador en plena recta, y cómo regenerar energía era su principal preocupación. Ni hablar de lo que pasaba en Japón o en Bélgica, donde vimos menudos fiascos. Curvas emblemáticas como la 130R en Japón, veíamos cómo los pilotos soltaban el pie del acelerador y cruzaban esta curva a izquierda que es mítica de la Fórmula 1 con una sola mano. Ayrton Senna, que en paz descanse, si viera esto se revolcaría en su tumba. Y luego vimos otras situaciones que tenían que ver con el desarrollo de carrera. Lo vimos en Austria, la vuelta de la pole position de Kimi Antonelli. La FOM quitó en la segunda parte del circuito la onboard. Tú puedes ver cómo el piloto va manejando y cómo va tomando decisiones al encarar ciertas curvas. Esto lo quitaron, dijeron que por dificultades técnicas, pero mucho se dice que fue porque se notaba de manera exagerada el lift and coast. Es decir, que el piloto levantaba el pie del acelerador. ¿Y esto cómo nos damos cuenta si no estamos viendo los pedales? En el volante vienen las revoluciones y puedes detectar muy bien, a través de una barra de colores que van de amarillo a rojo, cómo la potencia del motor se empieza a perder. Y esto quería decir obviamente la regeneración de baterías. En fin, un punto que también tenemos que considerar, esto no tiene nada que ver con la organización, pero dos grandes circuitos quedaron, al menos de momento, están fuera del calendario. Esto pasó por el conflicto del Medio Oriente. Hablamos de Bahrein, que va a ser sustituido por Malasia durante la segunda mitad del campeonato, y Arabia Saudita, quien sí en este año ya no pudo ser parte del calendario. Pero esto tiene que ver con un tema extraoficial, que es la desafortunada intervención militar que existe en Oriente Medio. Y si bien carreras como Hungría, Miami o China salvaron un poco los trastos, la realidad es que los pilotos, directores de escuderías y aficionados están muy descontentos con las reglas actuales de la competencia. Y en ese túnel lleno de oscuridad aparece Kimi Antonelli y nos devuelve un poco la fe en este deporte. Mercedes tiene el monoplaza más dominante, aunque Ferrari y McLaren ya alzaron la mano para competir, y todo apuntaba a que Russell, al ser más experimentado, tendría la ventaja en el Mundial de Pilotos, pero no. Un niño de 19 años le ha robado el protagonismo y ha mostrado el hambre y deseos que tiene un piloto que quiere ser campeón del mundo. Y es sumamente merecido que a estas alturas del partido domine el Mundial de Pilotos.
Pero esto es solo simulación, ojo, no por Antonelli, no por Mercedes, sino por la competencia en sí. Te voy a explicar por qué. Las largadas de Mercedes son malas, es decir, cuando empieza la carrera, ellos empiezan parados, los coches están detenidos, se quitan los semáforos y entonces sí, los coches empiezan a correr. Eso se le llama la largada. Bueno, en esa etapa de la carrera son muy malas para Mercedes. Poco tiempo después corrigen el curso y empiezan a dar vueltas muy rápidas y a dar más vueltas rápidas y empiezan a perseguir a los pilotos que los rebasaron durante la fase de la largada. Ya una vez que están cerca de sus rivales es donde empieza la falsa competencia. Sí, se hacen simulación de rebase, se devuelven las posiciones y esto pasará por un periodo entre, ¿qué te gusta?, 10 a 15 vueltas. Y una vez que ya pasaron a sus rivales y que ya se les acabó la batería a los rivales, entonces ya se comen a los rivales. Esto ha pasado por lo menos en 6 de las 11 carreras que llevamos. Si bien últimamente esto ya no pasa de forma tan descarada, se debe a la mejora de las demás escuderías, pero sobre todo a los problemas de fiabilidad en la armadora alemana. Russell ha abandonado en 3 carreras por lo menos y Antonelli en 2. De seguir la tendencia, en la segunda mitad del año veríamos historia pura. Antonelli se convertiría en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en ser campeón del mundo. Y esto, además, sería una cachetada gigante para Red Bull, porque esa era la principal marca que, si bien actualmente ostenta con Sebastian Vettel con 23 añitos y 155 días, no pudo disminuir significativamente con Max Verstappen. Esta es una de las principales logros que ha buscado la escudería austriaca durante toda su historia, tener al piloto más joven, campeón del mundo. Pero para McLaren también sería una cachetada gigante. Y no por la edad, sino por las malditas papaya rules. Recordemos que en el campeonato del año pasado la escudería británica prefirió evitar conflictos en carreras y mostró una, podríamos decir, preferencia por Lando Norris. Digo, nada contra él, pero si bien ganó el campeonato del mundo en detrimento de Oscar Piastri, sí hizo que se convirtiera en uno de los campeones más grises en la historia del campeonato, en la historia de la Fórmula 1. No es periodismo, es pasión. Ahora bien, todo lo que pasa en estos meses será clave para la temporada 2027. Y es que muchos pilotos finalizan contrato en este 2026. Un solo movimiento podría generar una ola de caos y de cambios en la parrilla del siguiente año. Vamos a intentar decirlo hasta el momento que se está grabando este episodio. Si bien hay muchos rumores ya desmentidos, no dejan de ser rumores, por lo cual tiene un poco sentido retomarlos, porque esto quiere decir que la alineación actual de la Fórmula 1 de sus 11 escuderías puede cambiar de un segundo para el otro. Fernandito Alonso tiene 45 años. Si bien ya dijo que él va a cumplir su contrato hasta 2027, está en la posibilidad del retiro. Ojo, también se le vincula con otras escuderías. Podría regresar al PIN porque está Flavio Briatore y esto dejará un espacio en Aston Martin. Lo mismo sucede con Esteban Ocon. Los rumores lo alejan de Haas. Él tiene un contrato multianual. Pero volvemos a lo mismo. Si bien hay un tema de que los pilotos hoy en día no están dando los resultados en algunos casos, como es el de Ocon, también hay que darle espacio a los nuevos pilotos de F2. Hay un brasileño que hay que ponerle mucho ojo porque está en la órbita de muchos equipos de la Fórmula 1 y te digo cuáles. Prácticamente Williams, Haas, en Alpine es muy difícil, al igual que en Visa Cash. Pero hay por lo menos 3 escuderías, incluyendo Audi, por el tema de la edad de Nico Hülkenberg, en la que podría dar cabida a los nuevos talentos. Uno de los movimientos que también se ha hablado muchísimo en este parón de verano tiene que ver con la posible salida de Oscar Piastri para 2027. Él podría dejar McLaren. Y el ojo del huracán principal está centrado en Maximiliano Verstappen. Él todavía tiene contrato con Red Bull, él tiene una cláusula de rendimiento de la escudería, es el único piloto que yo sepa que tiene una cláusula que es completamente contraria a la de todos los demás. Es como que tú, cuando trabajas en una empresa, condiciones a tu empresa que tenga resultados porque si no tú te vas. Eso generalmente es al revés. Bueno, en esta cláusula Max Verstappen tiene toda la libertad de decidir cuándo se va de Red Bull. Y como se ha visto en otras ocasiones, se fue de vacaciones con
Toto Wolff, el mero mero de Mercedes, pues los rumores sobre una posible llegada a la escudería británica se incrementan y se hacen muchos textos en los medios europeos en el que dicen que es casi un hecho. Todavía está en el mundo del rumor, de la posibilidad, pero hasta este momento no hay ningún movimiento definitivo ni de ampliaciones de contratos. Hay que esperar a los meses de septiembre, de octubre, que es cuando generalmente se hacen estas modificaciones o se hacen los anuncios oficiales. Todavía no estamos en esta etapa, pero ya veremos qué pasa con la denominada Silly Season. Muy bien, ya para finalizar este podcast hermoso, tenemos que hablar de los lineamientos que van a llegar en 2027. No son tan agresivos ni son tan radicales como los de 2026, pero sí van a atar las manos de los ingenieros. Te lo explico muy rápido y de una manera muy sencilla. No podemos entrar en complejidad porque los detalles son muy técnicos y además no tenemos las imágenes que puedan explicar qué componente se va a modificar y además sería un poco tedioso. Así que dejémoslo de la manera más sencilla posible. El primer gran cambio va a ser la dependencia del motor de combustión interna. Este va a ganar un poco más de protagonismo. Actualmente la distribución es 53% para este motor de combustión interna y 47% para el eléctrico. En 2027 será de 58% para el motor de gasolina y 42% para el eléctrico. Ojo, la meta está fijada para que en 2028 sea un 60-40. Entonces vamos a estar en una temporada de transición. Ojo con este dato. Luego va a haber modificaciones en los alerones traseros, en la zona del escape y en la parte delantera del auto que no te puedo explicar a detalle porque habla de piezas muy concretas y de diámetros muy específicos que tienen que ver con milímetros. Entonces dejémoslo en que van a haber cambios en el alerón trasero, en la zona del escape y en la parte delantera, pero nada más. El objetivo va a ser modificar la carga aerodinámica y sobre todo evitar la carrera de desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que a los ingenieros que les da muchísimo por integrar partes, por reajustar partes o por mover dimensiones, se les ata las manos para que todo lo que tenga que ver con la evolución del auto, o no todo, pero sí gran parte, esté diseñado en las manos del piloto, en lo agresivo que pueda ser y en lo fiable de su coche. Un dato no menor es que también se va a buscar que los neumáticos no se desgasten. Y eso también tiene que ver que en carrera las diferentes planeaciones o los diferentes mecanismos de ejecución cambian. Entonces en carrera podemos ver diferentes variantes, desde aquellos que van a apostar por llantas duras y que quieran alargar su estancia en la pista, y aquellos que busquen justo con llantas amarillas o rojas ser más rápidos, pero quizás añadir una parada más. Vamos a ver la diferencia mucho en estrategias en 2027. Además, este reglamento de 2027 va a impedir que las escuderías hagan modificaciones en zonas cruciales en los monoplazas. ¿Con esto qué se busca? Una mayor igualdad en las escuderías y que el espectáculo sea mayor, pero desde mi humilde opinión, creo que esto no pasa por los reglamentos, o bueno, no debería de ser tanto, sino en una mayor libertad de conducción, en que los pilotos puedan correr y en que se encuentren zonas en los circuitos que favorezcan los rebases. E incluso que no haya tantas carreras, estamos hablando de 23 rounds, cuando estás hablando de 4 continentes, una semana de adecuación entre una y otra en muchos casos, en las que tienes que, por ejemplo, pasar de España a Canadá y luego regresar, o en la que tienes que incluir Miami en mitad del medio, o sea, pasando del Medio Oriente, irte a Miami y luego irte a Europa. Es muy complicado para los pilotos, evidentemente están cansados, no pueden desplegar su potencial físico. Eso se traduce en que no puedan ser tan rápidos, nada más y nada menos que eso, que necesitan descansar, es hiper necesario. Pero dime qué piensas, comparte, y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Sé parte de la comunidad más chida del deporte. Mi nombre, Fernando Galván. Atento al siguiente episodio de Más que 3 puntos. Para el episodio 10 traemos una sorpresa gigantesca. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Más que 3 puntos. Nos escuchamos en el próximo episodio.